Entonces, bueno, vamos a empezar a platicar acerca precisamente ya de cosas más formales, como vienen a ser las normas y los principios. ¿De dónde nacen o de dónde surgen, sobre todo en el entorno digital? Pues primero por el impacto que tuvo el comercio electrónico y todo lo que fueron las transacciones por Internet. Hoy en día, como estamos viviendo una situación realmente atípica todos, en donde mencionábamos todo un formato tradicional se pasa a todo lo que viene a ser un formato digital, pues obviamente esto tiene mucho más impacto en nuestro día a día. Y los principios siguen siendo aplicables, aunque surgen de una necesidad, ahora absorben todo lo que vienen a ser nuestras prácticas precisamente en el entorno. Entonces, si nosotros hablamos del principio de accesibilidad, es bien importante porque las personas tienen el derecho a saber que cuando ellos accesan a ciertos sitios, sus datos van a ser recolectados de manera automática. Entonces, ellos deben de elegir si quieren que se guarden o si quieren que automáticamente, aunque sea necesario para el ingreso y para la validación, estos se desechen y no se sigan conservando. ¿Por qué? Pues para tener la precisión, la integridad y la relevancia de la información. Finalmente es un derecho y todos lo pueden ejercer. El otro derecho muy importante parte del principio de privacidad y disposición de la información. Este es mucho más, importante, porque aquí no solamente es el que tú puedas dar tus datos para ingresar, sino que tengas que dar datos y estos puedan ser almacenados, recolectados y en algún momento comunicados. Entonces, por ahí vemos que hay muchos pues, hacia atrás casos en donde hubo demandas internacionales precisamente por filtrar información. Entre ellos, uno de los casos más, mencionados es el de WikiLeaks, viene a nacer también hace poco el de Facebook, en donde por descuido, pues, dieron información que es recolectada, almacenada, que era totalmente de las personas y que ellos en ningún momento dieron su consentimiento para que estos tuvieran alguna disposición y pudieran hacerlo público. Y entonces todo esto cae en violaciones muy graves que, como les mencionaba, no solamente las leyes locales, sino las internacionales se hacen valer. En los casos más, leves, puede ser desde una multa y una reposición del daño hacia las personas, pero en casos más graves, donde en algunos países son más severas las leyes, pues esto es privativa de la libertad, pero no estamos hablando de un tiempo corto, sino a veces de más de 5 años. Entonces, sí es importante porque mencionamos, ahorita que todo se ha pasado hacia este entorno, realmente hay mucho desconocimiento de lo que es importante sobre lo que hay en Internet y los usos diarios. Otro principio importante es el de transparencia, que es la recolección, almacenamiento, acceso y uso, pero de forma que sea en un tiempo apropiado, sin estar pues perjudicando la privacidad de las personas y también a ciertos sectores, como vienen a ser algunos gubernamentales, pues este principio de transparencia, ellos te están también obligados a dar información a la sociedad. Claro, siempre y cuando hay normas de seguridad de algunos datos que son muy susceptibles, pero fuera de ello, el principio de transparencia es precisamente eso, que tú sepas por qué medio se va a recolectar tu información, con qué finalidad, para qué uso y que tú digas si lo autorizas o solamente para los accesos los estás autorizando. El principio de seguridad, pues prácticamente vendría a abarcar a todos los que hemos mencionado, más los que vamos a mencionar más adelante. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a que en cualquier medio digital, sin importar cuál sea el tipo de conexión que tenga o dispositivo que esté usando, su información quede debidamente protegida y no haya pérdidas, no haya degradación de la misma. ¿Qué quiere decir? Que no se cambie tu nombre, tu apellido, que si hay una fotografía, esta
no se clone, no tenga un tipo de pixelaje que permita un mal uso, que no sea destruida, que no cualquier persona tenga el acceso, mucho menos la manipulación de la información o modificación y difusión no autorizada. Entonces, como vemos, esto es uno de los principios que va a absorber todos los que ya mencionamos, más todos los que vamos a mencionar. Entonces, el de seguridad, por eso hablábamos de una deontología muy importante para las personas que diseñan páginas, para las personas que están monitoreando redes, que están monitoreando servidores, que son los responsables de gestionar y de custodiar toda esta información, pues es muy importante que ellos conozcan y tengan todos los medios y los recursos y herramientas para poderlo brindar. Otro principio vendría a ser el de garantía. El de garantía es precisamente que las personas sean responsables de lo que primero ofrecen en todos esos medios digitales en donde recolectan tu información, se usa exclusivamente para los fines que tú lo estás dando y con las necesidades legítimas y la responsabilidad de democracia para que todos tengan además los mismos derechos. Entonces, no se puede hacer además aquí ningún tipo de discriminación, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un principio de garantía bajo medios digitales. Otro principio vendría a ser el de alternativa menos invasora. Aquí hemos hablado de que precisamente si va a haber recolección de información, tiene que ser de forma cordial, no invasiva, con los debidos permisos de autorización de la persona, pero garantizando el mínimo de interferencia. Sabemos que hay muchos bots también que una vez que tú estás conectado, están extrayendo información de tu máquina. Entonces, primero es válido todos los principios anteriores. Tú tienes que saberlo, si tú lo autorizas o no. Y luego tendría que ser de una forma no invasiva para que no interfiera con tus actividades, ni mucho menos te afecte de alguna forma. La afectación puede ser también no solamente con el trabajo de equipo, sino el que te genera algún tipo de molestia, lo que mencionábamos con algún tipo de comentario, discriminación, etcétera. Entonces, eso es muy importante porque se tiene, sobre todo con sectores muy vulnerables, que manejar esto realmente con mucha discreción, pero además con mucho respeto. Otro principio sería el de responsabilidad, que es precisamente cualquier interferencia con los derechos de la privacidad, ya sea de un individuo o de terceros. Lo que aquí es importante, por ejemplo, muchos medios sociales, las personas suben demasiada información compartiendo información de terceros. Es donde podría verse perjudicado. ¿Qué otro principio de responsabilidad y que se da mucho cuando los chicos van a, bueno, anteriormente a un concierto y lo grababan con alguno de sus dispositivos y lo subían a las redes? Era un acto muy irresponsable, porque si eso tenía, ahora sí que los registros debidos, podían ellos estar cayendo en un delito muy grave. Y como mencionábamos, que podía ser desde una multa hasta privación de su libertad, precisamente por subir y compartir cosas sin permisos, ya fuera de los que lo tienen o incluso las personas a las que les fue heredadas para explotación. Entonces, muchas veces algo que ellos hacen inconscientemente porque lo ven chistoso o porque les gusta, puede ser algo muy grave. Y entonces sí es muy importante difundir esto con todas las personas, sobre todo principalmente nuestros conocidos, para evitar que se caiga en un delito o en un ilícito. ¿Qué vendría a ser entonces propiamente ya, una vez que conocemos todos los principios, todas las formas que hay para protegerlo y también algunas leyes? Pues lo más conocido a nivel internacional y que en todos los países viene demarcado sería lo que es el derecho de autor. ¿Y qué es el derecho de autor? Pues no es más que el conjunto, así que de aspectos y de órdenes, tanto jurídicos como legislativos, que le van a dar a una persona el poderlo registrar y el reconocerlo como el actor de esa obra.
intelectual original. Y obviamente sí, dentro de los derechos de autor hay varios campos de aplicación, entre ellos principalmente los literarios, los artísticos, los de música, escritura, pintura, escultura. Algo muy interesante, aunque las páginas web no vienen aquí descritas, sí viene todo el diseño, incluso los minimalistas, los dibujos, todo eso sí es registrable dentro del derecho de autor. Y en algunos casos se ha creado hasta polémica porque dicen, bueno, ¿qué tan pequeña puede ser una obra? Pues, ok, mientras sea original y el autor la registre, pues es totalmente aceptable. Y algo importante dentro de los derechos de autor, una vez registrada y protegida durante la vida del autor, tiene hasta 50 años después de su muerte para que se siga respetando y ya después pasa a lo que es dominio público. Entonces, prácticamente, ¿qué vendría a ser el derecho de autor? Como lo mencionamos, pues el conjunto de normas y leyes que te van a dar ese principio de poder registrar una autoría. ¿Qué regulan? Pues derechos morales, patrimoniales. ¿Quién lo concede? La ley hacia los autores. Inéditos. Ojo, aquí es bien importante. Los autores se registra la persona física, no una persona moral. Y solo con el hecho de la creación de esa obra, que ya vimos que, bueno, no solamente las literarias, sino puede haber muchos tipos que son registrables. También las artísticas, las científicas, las didácticas, las páginas web,